alguna forma una cosa, cuando piden los trabajadores ponen en juego el modelo económico, ponen en juego la actividad económica. Ahora, cuando se derivan ganancias para algunos grupos empresarios, es la defensa de la industria nacional. No, pongamos un punto de equilibrio. Queremos defender la industria nacional, pero también queremos defender la participación de los trabajadores en la distribución de la torta, del Producto Bruto Interno como corresponde, que es central y esencial. No va a ser fácil porque eso afecta a la competitividad. Una palabra que significa, hay que aprender a leer de nuevo a veces en esta lucha de las corporaciones. No tener competitividad es tener, por ejemplo, un obrero mejor pagado, un obrero con una vida un poco más digna. Tener competitividad, ¿sabe la competitividad que han tenido los chinos? ¿Conoce esas historias de los países, de algunos países asiáticos, por lo menos en otros momentos, donde trabajaban de sol a sol y vivían hacinados y por supuesto sacaban prendas que en cualquier parte del mundo costaban $5, ellos las sacaban por centavos de dólar para las empresas de indumentaria, muchas veces deportivas, de cualquier parte del mundo. ¿Sabe la competitividad que tenían en ese momento esos gobiernos? Era fantástico. Hay menos competitividad cuando se trata de proteger un poco más lo que el obrero tiene que recibir por su trabajo. Vamos a hacer una pequeña pausa con el Twitter con Julieta Camaño. Así es, bueno, gracias Víctor Hugo. En @BDL Víctor Hugo, entonces, hay muchos tweets, vamos a empezar con el de Alejandro Roba, dice: hasta las grandes empresas pueden tener subsidios siempre que se comprometan a más empleo e inversiones. Edgardo de Petri dice: Techin es una de las 200 empresas formadoras de precios y como tal es responsable de ellos. Roba dice: hoy Techin tiene 8 plantas y produce en forma oligopólica tubos sin costura y laminados caliente planos. Bueno, Edgardo de Petri dice: Techin compró Somisa, que era del Estado, a precio vil. Hoy monopoliza el mercado e impone precios en la economía. Paolo Roca es la Baña y ahora tiene un amigo y un representante en el Congreso de la Nación, Ignacio de Mendiguren. La UIA y la mesa de enlace buscan una brusca devaluación, congelamiento salarial y achicamiento de la inversión social. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Agradecemos. Vamos a contar un poco más de la historia de Techin, años 90, Somisa, y cómo se fueron agrandando y convirtiendo en este factor de poder enorme que muchísimas veces pone en jaque a los gobiernos. Somisa era una de las empresas que más facturaban en la Argentina. Líder en exportaciones siderúrgicas, se había erigido en una industria clave dentro de un sector estratégico para el país. Sin embargo, luego de una fuerte reducción de personal, en 1991 le llegó el turno de la privatización. El menemismo vino a terminar lo que la dictadura no había podido hacer en el terreno económico. Somisa, que era la madre de industria, que era la siderúrgica más importante, es comprada a precio vil por el Grupo Roca. Se sabía de que Somisa, al privatizarse, no iba a mantener la gran cantidad de fuente laboral como la que tenía y que además iba a diversificar la producción, no manteniendo todavía la industria estratégica como la que venía desarrollando. El gobierno de Menem decidió desligarse por completo de la empresa Somisa, no vender acciones, y esto se desarrolló a través de planes de privatización. O sea que la empresa debía ser entregada a los capitales privados con la menor cantidad de mano de obra. Y esto dio lugar a los despidos o mal llamados retiros voluntarios porque, lógicamente, nadie quería abandonar su trabajo. La gente de Somisa no quería la privatización. Y bueno, después, cuando se hizo cargo Techint, ahí vino la debacle no solamente de la fábrica, en cuanto a la función social que cumplía. Nadie ayudó al ex trabajador de Somisa a tomar decisiones en cuanto a cómo invertir el dinero. Hubo mucha gente que se salvó, pero la gran mayoría terminó en la miseria. San Nicolás la pasó muy mal. Este sector empresario, digamos, que tuvo, yo diría más que complicidad, protagonismo en la dictadura militar, es el que después impulsa esta política de los 90, que apuntó fundamentalmente a la concentración
y a la interrupción de este proceso de industrialización en la Argentina. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y si no, que Dios y la patria se los demanden. Podríamos agregarle a la sonrisa que genera lo que decían en aquel momento. Se quedan con Somisa. Muy bien. Baratita, bastante regalada, como se compraban las cosas en los tiempos de esas privatizaciones. Inmenso poder. Van comiéndose toda la competencia hasta convertirse en un factor de poder que consiguen confrontar con los propios gobiernos, ahora en el estilo que lo hemos visto en estos 2 últimos años al señor Paolo Roca. Techin desde la Argentina se convierte en una transnacional porque compra primero empresas en Brasil como Acecita, en México, en Canadá, la privatizada estatal histórica de Italia, la Dalmine, pasa a mano de Techin, en Rumania, y se asocia con NKK de Japón y prácticamente hoy controla el 35% de la producción de tubos sin costura en el mundo. Con el 2003 pasa algo curioso, porque estas empresas que habían ganado en los 90 no fueron perdedoras a partir de la nueva etapa, fueron las que más se beneficiaron. Entre el 2003 y el 2008, tanto Asindar como Techin, como Siderca, Somisa, tuvieron una tasa de rentabilidad cercana entre el 25 y el 27% anual. Los brasileros que habían comprado Asindar lo pagaron con 3 balances. 3 años consecutivos pagaron la inversión que habían hecho en Villa Constitución. Es decir, estos sectores que en esta década realmente fue una década ganada en serio para ellos, son los que tampoco estuvieron conformes con esta política y son los que hoy ofrecen resistencia a, digamos, fundamentalmente a la política de inclusión social, a la política de subsidio, de ayuda a los sectores que están en la pobreza absoluta, y fundamentalmente al crecimiento que se sostuvo durante 10 años. Ellos son los que participaban de la idea de enfriar la economía, de crecer más lentamente, de seguir concentrando. Este modelo económico, este modelo de país que se está llevando adelante, a pesar de que a sus empresas les haya significado en el contexto de una gran crisis mundial, crecimiento y beneficios, no es la política que ellos llevan adelante. Y esto responde a aquella idea de que algunos sostenían de que las multinacionales no tienen patria. Y todas las multinacionales tienen un país desde donde operan en el resto del mundo. En el caso de Techin es en la Argentina. Y el problema que tiene Techin en la Argentina en esta década es que no está sentado en la Casa Rosada dictando las políticas económicas que se tienen que llevar adelante. Es así. Fortunas han ganado, pero fortunas. Los crecimientos de las empresas han sido formidables, pero si la flecha no está siempre para arriba, una pequeña meseta no la pueden tolerar. Con todas las dificultades que la gente del común tiene, con todo lo que las pymes hacen arriesgando verdaderamente. Imagínense a cualquiera de las pymes, los luchadores que tienen 10, 15, 20, 30 empleados, que son los que dan trabajo si un día les regalaran o les dieran al precio que se les dio, por ejemplo, Somisa. ¿Cuánto podrían crecer? Pues también está esa ingratitud que tienen con el Estado en general, no ya solamente con este gobierno. El Estado no les sirve cuando les pide algo, les sirve cuando le pueden sacar. Porque no nos olvidemos además, como decía la nota de hoy
de Alejandro Roba, no voy a dar las cifras porque no quiero cometer errores, si él puede, las pone. ¿Cómo fue que 350 millones de dólares que tenían que pagar, en realidad pagaron solo el 20%, en aquellos tiempos en los cuales el Estado sí les era muy útil porque pagaba las deudas que ellos contraían? Y después vino la convertibilidad y siempre ganan, siempre. En consecuencia, ¿por qué tanta queja? ¿Por qué usar a los medios que corren detrás de cualquier cosa para poder desestabilizar, para generar la sensación de que están metidos en un tremendo fracaso si las fortunas no las pueden quemar ni en esos hornos, las que tienen? No se puede entender demasiado por qué esa actitud. Y hablando de industria, nosotros nos fuimos a la ESMA, donde hay una exposición muy interesante sobre la industria encendida, tiene que ver con el trabajo de las pymes, y la industria apagada. Allí estuvimos especialmente con las cámaras de bajada de línea. El universo de los objetos cotidianos, tan vasto y variado, que va de un avión a un condón, de un bus a una golosina o una compu, es producto de un modelo de sociedad, de un modelo de producir y también de consumir. Esta muestra pone el acento en las cosas comunes, en los objetos de nuestra vida cotidiana, en las palanganas o los tuppers de Colombraro, en una heladera de la Nueva Siam, en el jabón federal que nos asiste desde 1930. Esas cosas tienen una dimensión política, no están vistas como cosas solamente que nos asisten, sino como parte de un sistema productivo de trabajo argentino, del trabajo como un derecho humano fundamental. La industria en esta última década generó más de 1 millón de puestos de trabajo. Es importante destacar que el 99%, o sea, el motor de la industria argentina son las pymes. Son el 99% del total de las empresas y generan el 60% del empleo y el 45% de las ventas totales. En la muestra hay varios casos de eso. Los famosos Rasti, que son un diseño alemán, se producían en la Argentina, se empezaron a producir en los 60. Su lema era resiste, no resistió la política económica de Martínez de Hoz. Ya en los 80 se fundió y la marca es vendida a Brasil. Los hermanos Di Mare, jugueteros nacionales desde los 50, que habían tenido que vender en los 80 y 90 artículos importados, pudiendo sostener casi nula producción nacional, inician una operación rescate. Realmente fue una operación rescate. Se van a buscar las matrices de Rasti a Brasil y las encuentran en una fábrica abandonada de Blumenau. Y bueno, y a partir de eso compran la marca y empiezan a producir de nuevo con esa matricería que traen de regreso al país. Empiezan a producir de nuevo los Rasti. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Esta muestra está presidida por una lista de empresas que generaron un endeudamiento al Estado Nacional por 23.000 millones de dólares durante la dictadura. Estas mismas empresas son las que hoy se están investigando y están engrosando el prefijo cívico que hemos incorporado en los últimos años a la dictadura militar. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante